Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Leíamos en el periodo devocional, Fabiola nos leía un texto de Lucas. El texto de las bienaventuranzas, un texto tan conocido y que quisiera releerlo en doble sentido, ¿no? Volver a leerlo, pero también darle una lectura desde el otro lado del texto. A ver si podemos profundizar algunas cuestiones acá. Lucas en el capítulo 6, versículos 20 al 23. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Amén. Este texto bíblico lo hemos leído muchísimas veces, es un texto bien conocido y lo traigo a colación, los estoy invitando a reflexionar sobre esto, porque de lo que se trata esto es de vivir en el mundo sin ser del mundo. Lo han escuchado algunos de ustedes muchas veces, y quienes no están viniendo hace mucho tiempo a la iglesia, o tal vez están por primera vez, o nos ven por la señal de internet por primera vez, comenzarán a escucharlo siempre, porque es parte de lo que es la esencia de ser cristiano. A esto es que nos convocaba también la canción de Esther hace unos minutos atrás, a esta coherencia entre el decir y el actuar, pero una coherencia visible, porque otros nos ven y otros que necesitan algo de luz esperan que algo de luz salga de nosotros, esperan coherencia, y esta coherencia tiene que ver con vivir en el mundo sin ser del mundo, y de eso trata en parte este texto en el que vamos a reflexionar. A veces lo que hacemos con la Biblia es, yo voy a usar una palabra acá que seguro que la van a entender, es domesticar ciertos textos bíblicos, domesticarlos, textos que son radicales, textos que son polémicos, textos que provocaron el asesinato de Jesucristo, pero los releemos en una sociedad evangélica, cristiana, o en una sociedad cristianizada, como si fueran textos sumisos, textos suaves, textos que no provocan el escándalo en nuestras sociedades. Entonces lo que hemos hecho es quitarle a muchos de los textos bíblicos ese carácter polémico, y cuando digo polémico no me refiero a ese concepto que usan en la farándula, ¿no? Polémico en el sentido de confrontacional, contracultural, que tuvieron en su tiempo. Las bienaventuranzas es uno de esos textos que hemos domesticado. A uno le queda la impresión de ¿quién
podría estar en desacuerdo con las bienaventuranzas si son tan buenas? ¿Quién podría estar en desacuerdo? De hecho, a veces nos pasa que uno se pregunta ¿por qué mataron a Jesús si decía puras cosas buenas? Porque cuando uno lee los evangelios o lee la Biblia 2000 años después, a uno se le olvida que han pasado 2000 años de cristianización de la sociedad. Y también que uno lee la Biblia con los anteojos de nuestra propia tradición, de nuestra propia cultura, de nuestras propias ideologías. Entonces uno se olvida que lo que dijo Jesús hace 2000 años efectivamente fue tan confrontacional que a los líderes religiosos, a los líderes políticos, no les quedó otra sino asesinarlo, silenciarlo. No será la primera vez que se silenciaba a un hombre por ser un dolor de cabeza para el sistema. Tampoco fue la última y no lo será. Pero hay que recuperar en la lectura de los textos bíblicos ese carácter original probablemente de ciertas expresiones. Y con las bienaventuranzas nos pasa esto, y esto tiene mucho que ver, lo repito, con esto de ser y vivir en nuestros tiempos, en nuestra vida, en nuestra sociedad, en el mundo, pero sin ser del mundo. Cometen un error grave los que, siendo creyentes, viven en el mundo como en realidad en una burbuja, como si fuera un gueto, como si uno pudiera como cristiano estar completamente al margen de todo lo que pasa en la sociedad, o como si uno pudiera abstraerse de todo lo que pasa en la sociedad y que muera gente a un lado, muera al otro lado, vivan injusticias de frente y los de atrás, y yo feliz y cantando. En mi monasterio, los evangélicos hemos rechazado históricamente los monasterios, pero creamos monasterios ideológicos y nos mantenemos al margen de todo. Cometen un error quienes viven en el reino de Dios de esta manera. Pero también cometen un error quienes, en su afán de estar en el mundo, terminan diluyéndose y finalmente no hay una distinción entre quienes viven bajo las leyes del reino y quienes no viven bajo las leyes del reino. Son dos errores. El desafío está en mantener esa tensión de vivir en el mundo sin ser del mundo, para ser luz, para mostrar lo que es vivir bajo las leyes del nuevo reino, de este nuevo Rey, Jesucristo, que ha venido y demanda obediencia. Alguien ha dicho que el sermón del monte o el sermón del llano son la constitución o es la constitución del reino de Dios. Nosotros leímos el texto de Lucas, pero tiene un paralelo en Mateo. En Mateo Jesús entrega un discurso bien grande, bien largo, desde el capítulo 5 en adelante, donde aparecen estas bienaventuranzas también, y este discurso lo entrega en un monte. A ese discurso se le suele llamar el sermón del monte, exactamente. En Lucas, este discurso lo entrega en un llano. La versión de Lucas es más breve y está más distribuida, pero es el mismo en realidad, y lo entrega en un llano, y a ese discurso en Lucas se le suele llamar el sermón del llano. Las bienaventuranzas están en estos dos libros, en Mateo y en Lucas. Y parece ser verdad que constituye la constitución del reino, como quien dice, el resumen de las leyes del reino de Dios. Si alguien quiere ser un seguidor de Jesucristo y vivir bajo las leyes del reino, debiera tomarse muy en serio este sermón del monte o sermón del llano, y por lo tanto también tomarse muy en serio las bienaventuranzas. Este texto de las bienaventuranzas, en realidad, les propondré, es
un texto profundamente polémico, profundamente contracultural, y de eso intentaré dar algunas pistas para que podamos seguir esto durante la semana en su estudio diario y devocional, en las conversaciones de sobremesa, a ver si alguien no se cansa con el sermón del domingo y quiere seguir discutiéndolo en la mesa. Bueno, acá tiene algo para que sigamos profundizando en casa. Primero, se hace necesario entender qué significa ser pobre y tener hambre en la época en que el texto fue escrito. Esto es una pista también para los futuros estudios bíblicos que ustedes hagan. Si la palabra de Dios no se comunicara en la lengua de un pueblo, en la cultura de un pueblo, si la palabra de Dios no se comunicara enmarcada en cierta época específica y en cierta sociedad específica, esa palabra sería incomprensible. Por eso Dios no habla en neutro, sino que habló a estos primeros cristianos en una determinada lengua y bajo ciertas normas culturales, utilizando conceptos que ellos entendían. La tarea de nosotros, 2000 años después, es ver cómo esa palabra fue entendida en esa época y después hacer el viaje y aplicar lo que de esa palabra es aplicable a nuestro tiempo. El mensaje. Si uno no lo hace así, terminaríamos viviendo en el siglo XXI como si fuéramos judíos del siglo I, lo cual no sería aceptar la palabra, sino que sería vivir una especie de fundamentalismo enfermizo y terminaríamos todos aquí vestidos con túnicas o algo así, ¿no? Aplicamos el mensaje que surge luego de este estudio de lo que la palabra significó en ese tiempo. ¿Qué eran los pobres? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre. ¿Quiénes eran los pobres y quiénes eran los que tenían hambre? ¿Cómo era entendida la pobreza en ese tiempo? ¿Cómo era entendido el hambre en ese tiempo? Bueno, los pueblos donde se practicaba el politeísmo, tenían muchos dioses, consideraban que quien estaba en pobreza vivían en esa condición como fruto de una maldición de estos dioses. La pobreza no era considerado algo injusto, sino el resultado de haber nacido en un estado de maldición. Quienes tenían un único Dios, como era el caso del judaísmo, consideraban también la pobreza, lo mismo que la enfermedad, como el resultado de una acción de Dios. Dios determinaba la pobreza, Dios determinaba la enfermedad como resultado de maldición. Habían nacido en un estado de separación de Dios, de maldición por parte de Dios, producto de un pecado propio o pecado de los padres o pecado de los antepasados, o porque Dios maldijo a tal nación, los pobres de esa nación debían ser pobres con justa razón porque estaban bajo maldición de Dios. En eso se creía en el siglo I de la era cristiana cuando aparece Jesucristo. Por eso, frente a un enfermo, los discípulos preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Se acuerdan? Porque la enfermedad debía ser entendida como el resultado de una acción punitiva de Dios, como el resultado de un castigo, de un enjuiciamiento de Dios. Así es que el pobre y también el hambriento
pero también el enfermo estaban pagando justamente el pecado propio o el pecado de otro. Ayudar a un pobre y también a un hambriento o cuestionar su situación, pensar que pudiera ser injusto que el pobre fuera pobre, el enfermo enfermo y el hambriento hambriento, pudiera ser entendido como un atentado contra Dios. Actuar contra Dios. Por tanto, ningún buen líder religioso hubiera propuesto cuestionar el origen de la pobreza, del hambre o de la enfermedad de estas personas. No es como hoy. Probablemente todavía hay grupos religiosos, incluso evangélicos, que considerarán la enfermedad como fruto del pecado, el hambre y la pobreza como fruto del pecado. Pero en una sociedad mucho más cristianizada, no digo cristiana, pero cristianizada, es difícil que seamos tan insensibles con el pobre, o con el hambriento o con el enfermo. Por eso son grupos muy específicos los que siguen creyendo lo que se creía hace 2000 años o siguen viendo la sociedad como se veía hace 2000 años. En ese contexto viene Jesús. En ese contexto aparece el Mesías. Recuerden que el mensaje predicado era: el reino se ha acercado, y en un momento determinado el reino está entre nosotros. Recuerden que el mensaje de los apóstoles después de la partida de Jesús fue: el Mesías prometido ha venido, el nuevo rey ha llegado. Así es que en este mundo, con este sistema religioso que surge de la lectura que ellos hacían de la Biblia que tenían, de la enseñanza de sus maestros, de la predicación de sus profetas, ya sea una buena o mala comprensión de esa predicación, de ese entorno y de ese marco surge una cultura como la que encuentra Jesús cuando aparece entre nosotros. Y un día X se sienta frente a sus discípulos en un monte o en un llano y les dice: benditos por Dios son los pobres. La traducción de algunas Biblias, felices los pobres, no es una traducción muy afortunada. Macarios, la palabra griega que se traduce por bienaventurado, en realidad tiene la idea de una especie de bendición de Dios. Es como decir: benditos por Dios son los pobres, no felices. Bienaventurados los pobres. Si hubiéramos estado ahí, hubiéramos escuchado cómo el cerebro crujió entre los auditores de Jesús. Se les quebró la cabeza, seguro. Toda la vida oyeron que el pobre es pobre porque Dios los tiene ahí. El que pasa hambre la pasa porque Dios los tiene ahí. Dios es justo y sabe lo que hace, por eso está bien que los pobres sean pobres. Los ricos son ricos porque Dios los bendice. Y aparece Jesús, el Mesías prometido, el nuevo rey que adviene a la historia, el Dios encarnado que camina entre ellos, y dice lo que nunca imaginaron. Exactamente lo contrario de lo que siempre oyeron de sus maestros, lo que leían, lo que entendían, lo que se enseñaba en sus hogares. Benditos por Dios los pobres, benditos por Dios los que tienen hambre. Lo que se produce ahí no es la justificación de la pobreza o la justificación del hambre.
ni tampoco la eternización del hambre y de la pobreza. No es el aplauso de Jesús, como queriendo decir, benditos los pobres, que sean pobres para siempre. Lo que está haciendo Jesús es romper el sistema religioso. Oyeron toda la vida que Dios maldijo a estos pobres. Yo estoy diciendo que Dios bendice, ama a estos pobres. Oyeron toda la vida que estos nacieron bajo maldición, pero ahora Jesús está diciendo que nacieron bajo bendición. No quiero siquiera mencionar acá cómo podría ser esto en nuestros tiempos. Pero imaginen lo que ustedes siempre han creído que está bajo maldición de Dios, y un día aparece Jesús y les dice, están bajo bendición de Dios. También a nosotros la cabeza nos sonaría y quedaría grabado en el video seguro, porque nos sonaría muy fuerte. El choque entre las palabras de Jesús y el sistema religioso y cultural y político de la época fue enorme. Ya vamos entendiendo por qué crucificaron a Jesús. Había que asesinar a un tipo así. Se estaba convirtiendo en alguien peligroso. Lo que se enseñaba en la sinagoga, lo que se enseñaba en las puertas del templo, lo que se enseñaba por los maestros más respetados de su tiempo, aparecía Jesús y lo daba vuelta. Oyeron que eran malditos. Yo digo que son bienaventurados. Oyeron que estaban bajo juicio. Yo digo que son bienaventurados, benditos por Dios. Lo que implicaba que alguien estuviera bajo maldiciones es que los dejaba fuera del sistema. Y si los dejas fuera del sistema no hay necesidad de ayudarlos. Meterlo al sistema de nuevo imponía la obligatoriedad por parte de estos maestros religiosos que estaban preocupados en otras cosas, más espirituales probablemente, entre comillas, ¿no? Empezar a preocuparse de estos que habían nacido, según Jesús, bajo bendición de Dios. Todo se alteraba, pues, todo se alteraba. Las sociedades construyen sus propias pirámides de valores y sus pirámides de moralidad. Hay cosas que son bien vistas en todos los tiempos y cosas que son mal vistas. Hay personas de buena fama y personas de mala fama. Hay gente bien y hay gente que es de otra clase. En todas las sociedades. Lo que hizo Jesús fue trastornar todo eso y decir, la gente bien es de mala clase. Y la gente de mala clase, determinada así por la sociedad, son benditos de Dios. Si apareciera de nuevo Jesús, lo volveríamos a crucificar. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Pero bien, así es que la declaración de bienaventurado es casi una provocación al sistema. Si alguno pensó que la bienaventuranza era un texto así medio bonachón, ñoñito, es un amigo mío, un texto bueno que nadie estaría en contra, ya nos vamos dando cuenta que es un texto profundamente polémico, es conflictivo. Porque está declarando bienaventurado, bendito por Dios, lo que la sociedad ha considerado maldito por Dios, con todas las implicancias que eso tiene. Pero no solo eso, también la promesa que les entrega Jesús es asimismo la denuncia del estado actual de las cosas. Los pobres son bienaventurados porque de ellos es el reino de Dios. Estos pobres que acá no tienen nada, en realidad tienen un reino, y no cualquier reino, el reino de Dios. Si ya era intolerable lo que acababa de decir Jesús en el sentido de que eran benditos por Dios, que entraban a la existencia social, que eran seres humanos, tenían alma,
que les diga que de ellos es el reino de Dios. Que los rabinos mataban por entrar al reino de Dios. Dejaban fuera a los pobres y hambrientos para entrar al reino de Dios. También a los enfermos, a los discapacitados. Y ahora viene Jesús para decirle que casi por derecho propio el pobre es del reino. No, si era para crucificarlo. Yo pienso que esto es solo comparable con los misioneros jesuitas, dominicos probablemente, que en la época de la conquista de América dijeron que los indígenas, que los pueblos originarios eran también objeto de la misericordia de Dios. Yo creo que esto es solo comparable con eso. Cuando en España reciben el informe de Bartolomé de las Casas, por ejemplo, dice, este tipo se volvió loco, ¿cómo quiere que ahora consideremos seres humanos a los indígenas? Que les prediquemos la palabra de Dios, que les demos la oportunidad de comulgar con nosotros. Sí, aparentemente el juicio en España lo ganó el escrito de Bartolomé de las Casas, pero no fue aplicado en América Latina por siglos. Era inconcebible. Lo mismo tiene que haber pasado cuando Jesús dice, los pobres también son objeto de amor de Dios. Y de ellos es el reino. Incomprensible. Y los hambrientos serán saciados. Cuando venga el reino donde las cosas son como deben ser, los pobres serán saciados, lo cual demuestra que el estado actual de cosas es injusto. Y lo que está diciendo Jesús es, lo que ustedes defienden como religiosos, lo que ustedes defienden como una norma adecuada, está mal. Por eso algún día va a cambiar. Porque si estuviera bien, cuando venga lo perfecto, esto no cambiaría. Pero está mal. Por eso los pobres tienen un reino. Y los tratamos así. Y los hambrientos serán saciados. Eso demuestra que el estado actual de cosas, en la época de Jesús, es un estado invertido, que debe ser transformado. Han pasado 2000 años, hermanos, y los cristianos seguimos preguntándonos cómo vivir en nuestro tiempo, en este mundo, sin ser del mundo. El ejemplo que tomamos hoy de las bienaventuranzas, que es solo un ejemplo, porque puede ser aplicado no solo a la cuestión de la pobreza y del hambre, sino a la cuestión de la educación, de la política, del matrimonio, de la familia, de lo que ustedes quieran. Es solo un ejemplo de cómo el creyente hoy, si quiere vivir en la coherencia de la cual nos hablaba la canción, si quiere vivir en una identidad entre el decir y el hacer, no puede suponer que la voluntad de Dios es lo mismo que una forma cristiana o religiosa de comportarse. Eso fue lo que pasó en el tiempo de Jesús. La gente nacía y aprendía una manera de comportarse acorde a las buenas familias. Una familia donde se leía la Torá periódicamente, donde se reflexionaba en torno a las grandes acciones de Dios en la historia, donde el padre de familia enseñaba a sus hijos y a la esposa cómo vivir la fe, y por tanto todos creían que su sociedad era reflejo de esa comunión con Dios. Aparece Jesús para decir, no, es lo contrario. Toda la vida aprendieron mal. Es lo contrario. Los que han leído los evangelios encontrarán a Jesús permanentemente reinterpretando la ley. Oyeron que fue dicho, ¿se acuerdan? Oyeron que fue dicho, no matarás. ¿Se acuerdan lo que sigue?
Pero yo les digo que cualquiera que llame fatuo a su hermano es culpable de su muerte. Jesús está permanentemente reinterpretando lo que ellos creían que era perfecto, porque habían crecido en buenos hogares, porque habían vivido una espiritualidad, una religiosidad que suponían de buena comunión con Dios. En realidad habían aprendido una norma religiosa, pero no habían aprendido a descubrir diariamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Vivir en el reino de Dios que proponía Jesús era vivir bajo pautas que no se encuentran en un libro. Vivir bajo las leyes del reino de Dios implicaba vivir bajo pautas que surgen del Espíritu Santo, que son la aplicación, la verdadera interpretación de lo que está escrito y que nadie había logrado entender nunca. El seguimiento de Jesús. Hoy, hermanos, hermanas, amigos, amigas, quienes nos ven por internet, el seguimiento de Jesús implica también hoy un cambio de mentalidad radical. Apréndanse de memoria todas las bienaventuranzas que quieran e inventen otras también. Nosotros podríamos inventar otras. Pero el texto es una invitación a un cambio radical del pensamiento. Eso es lo que nosotros llamamos conversión. Uno no se convierte a nada. Uno se convierte en seguidor de Jesucristo. Significa que pasas de ser una persona que vive bajo tus leyes y tus normas, aunque éstas hayan sido enseñadas en una iglesia, a convertirte en una persona que vive bajo las leyes y bajo las normas del reino de Dios, por una razón muy sencilla. Un nuevo rey ha descendido a la historia y demanda obediencia absoluta. Esto es Jesucristo. Entonces la conversión es pasar de un estado de autogobierno, aunque ese autogobierno surja de normas cristianas, probablemente, a un comportamiento de gobierno o de ser gobernado por Jesucristo. Nunca hay tanta libertad como cuando eres siervo de Jesucristo en su gobierno. Y nunca hay tanta esclavitud como cuando pretendes autogobernarte y ser tu propio Señor. Por eso, eso es la conversión. Y el texto de las bienaventuranzas, que probablemente hasta ahora nos parecía un texto de niños, se nos convierte en un desafío gigantesco. No solo por la cuestión del pobre y el hambriento que siguen existiendo, sino porque implica que también hoy los sistemas que hemos creado requieren ser revisados a la luz de las leyes del reino de Dios. Y aún nuestras convicciones que surgen de estudios bíblicos, porque también surgían de estudios bíblicos las convicciones de los rabinos de la época de Jesús, requiere ser revisada a la luz de la voluntad de Dios. Nosotros, decía una amiga mía, cuando queremos hacer la voluntad de Dios por las nuestras, no damos pie con bola. No le achuntamos nunca. Si alguien acá está pensando en convertirse en seguidor de Jesucristo,
Si alguien se convirtió en seguidor de Jesucristo hace poco, si alguien está revisando y cree que es un seguidor de Jesucristo, no intente hacer lo bueno. Lo más probable es que terminemos haciendo lo que hacían los religiosos de la época de Jesús. No intente hacer lo que usted cree que es lo bueno. Busque descubrir la voluntad de Jesucristo hoy. Esto es importante, porque lo mismo que les pasó a ellos, que creyendo hacer lo bueno, ponían a los pobres y a los hambrientos bajo maldición, convencidos de que eso era la voluntad de Dios, también nosotros. ¿A cuánta gente hemos echado de la fe? Porque hacemos lo bueno. ¿A cuántas familias hemos destruido en nombre de lo bueno? ¿Cuántos esclavos hemos creado en nombre de lo bueno? Si preguntáramos mejor a Jesucristo, ¿cuál es tu voluntad en este caso, y en este otro, y en este otro, y en este otro? Muchas veces, seguramente no siempre, muchas veces descubriríamos que lo que nosotros llamamos maldito, Él lo llama bendito. Pero eso requiere convertirse, ponerse bajo las leyes de Dios y no bajo las leyes de nuestra religión, de nuestra cultura. Porque nuestra religión es un marquito lleno de normas muy bonitas que nos permiten hacer las cosas lo mejor posible y después tratamos que Dios encaje en el marquito. Él no funciona así. Por eso convertirse en seguidor de Cristo es seguir a Cristo por los caminos siempre peligrosos por donde Él nos está llevando. Caminos nunca transitados, caminos donde uno nunca está tranquilo sabiendo lo que hay que hacer. Son caminos donde cada día preguntamos, Señor, ¿y hoy qué haremos? Nosotros también oímos que fue dicho que matar era malo. ¿Cómo lo hacemos para no llamar necio a nuestro hermano y ser culpables de la muerte? Nosotros también oímos del adulterio. ¿Y cómo lo hacemos para que tampoco el deseo se haga presente? Nosotros también oímos que había normas rígidas sobre la vestimenta, el culto, la predicación, etc. ¿Cómo lo hacemos para que tu voz reinterprete lo que hemos oído y lo que hemos construido? No busque ser bueno. ¿Quiere hacerse seguidor de Cristo? No busque ser bueno. Lo más probable es que termine haciendo lo que Jesús llama malo. Así somos. Tampoco piense que porque ha hecho lo malo no tiene acceso a Cristo. Convertirse al Señor es aceptar el gobierno del nuevo Rey, Jesucristo, sobre su vida. Y déjeme decirle, en este proceso, la conversión lo cambia todo. No siempre lo cambia de inmediato. A veces pienso que yo llevo demasiado tiempo en el proceso de conversión. No termina nunca esta cuestión. Dios te va convirtiendo todos los días y no sé si esto es poco ortodoxo, pero no termina nunca de convertirte. Te encuentras confesando pecados que pensabas que no debieran estar ahí a estas alturas de la vida y Señor, conviérteme un poco más mañana, ¿o no? A algunos nos pasa. No les voy a pedir que levanten la mano. Pero lo cambia todo. Todo. Por eso, piénselo bien si quiere convertirse a Jesucristo.
va a cambiar. El Señor lo va a cambiar todo, pero por eso piénselo bien. Porque el cambio es sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestras esposas, esposos, nuestras relaciones de noviazgo y pololeo, nuestra situación económica, la situación política, la educación, la sociedad, la gente que veo pasar en las calles. Si convertirse a Cristo provoca en nosotros, y lo va a provocar tarde o temprano, un cambio donde todo se ve de manera diferente. Todo. Pero todo. Aún lo que hemos crecido creyendo. Porque el Espíritu del Señor, si es que está vivo, como creemos que está vivo, lo va transformando todo, todos los días, en cada momento. Lamentablemente, lo que vamos descubriendo es que pecábamos. Porque creíamos que los malditos eran malditos y resulta que son benditos. Y eso es solo por poner un ejemplo. Hay un montón de otras cosas que están ahí y que hacemos creyendo que son buenas y probablemente no dan el ancho de las leyes de Dios. De todas maneras, si decide no aceptar el gobierno de Cristo, el autogobierno es esclavitud. Es esclavitud. Nadie es tan libre como el que es esclavo de Cristo. Nadie es tan esclavo como el que pretende ser independiente de Cristo. Pero ser siervo de Cristo, ser esclavos de Cristo, a eso me refiero, implica que el Señor nos dé vuelta la cabeza completamente. Nos dé vuelta la cabeza. ¿Tú te imaginas cuando después de esto Jesús le dice a los discípulos, ya, ahora síganme? ¿Cuántos habrán pensado, este tipo está loco, nos va a llevar a la muerte a todos? Si ya empezó con que los pobres son bienaventurados y los hambrientos bienaventurados y los que lloran son bienaventurados. Si ya empezó con estas cuestiones, ¿qué espera después? ¿Que le lave los pies a una mujer de mala vida? ¿Que lo pillemos en la casa de Zaqueo? ¿Que termine crucificado? Bueno, así pasó. Te está el Señor convocando a seguirlo. Ser tu propio gobernante es esclavitud, pero servirlo es seguirlo por donde Él va, a la cruz. ¿Vamos a convertirnos a Cristo o vamos a convertirnos a nosotros mismos porque creemos tener una linda religión evangélica? Vamos a convertirnos a Cristo. Y si hay que morir, que así sea. Porque ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que el Señor nos dé esa gracia, que el Señor nos dé la fuerza, el coraje y el toque de locura para seguir a este que dice que los pobres son bienaventurados y también los que pasan hambre. Y quizás cuántas cosas más va a decir que nosotros creíamos que estaban bien y Él las va a decir al contrario. Vamos a descubrir en esa búsqueda esa voluntad del Señor. Y probablemente en algún momento vamos a tener esta coherencia entre el decir y el actuar a la que nos invitaba esta linda canción. Jesucristo no tenía buena fama entre los que tenían la vida resuelta, con una linda religión, con un camino claramente establecido para hacer las cosas buenas y malas. A Jesús lo seguían las personas que vivían al margen, no solo en pobreza económica, también los que tenían mala fama.
porque encontraban esperanza en Jesús, porque encontraban que Jesús reconocía que el sistema estaba malo, que las cosas funcionaban mal. Hemos nacido en una sociedad y hemos vivido tantos años en ella que nos parece normal. La injusticia nos parece justicia, la mentira nos parece verdad, el pecado nos parece lo correcto. Convirtámonos a Jesús. De una vida de autogobierno pasemos a una vida de gobierno de Jesucristo. Y que Dios nos ponga en la cabeza lo que es bueno y lo que es malo, porque nosotros no le vamos a achuntar. Eso lo podemos firmar, ¿no? No le vamos a achuntar. Que Dios nos guíe y que Dios nos bendiga.